Tomé el celular de mi nieta y vi un grupo llamado Familia, sin abuela. Leí los planes y cambié el testamento esa noche. Nunca pensé que la traición más grande de mi vida vendría de quienes más amé. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 78 años y vivo en una casa de 2 plantas en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Es la misma casa donde crié a mis 3 hijos, Roberto, Patricia y Miguel. La misma donde mi difunto esposo Aurelio y yo construimos sueños que ahora parecen pesadillas. Las paredes amarillas que una vez resonaron con risas infantiles, ahora solo escuchan el eco de mis pasos solitarios sobre los mosaicos que yo misma he pulido durante décadas. Esa tarde de octubre, el aire olía a lluvia y a las quesadillas que doña Lupita vende en la esquina. Patricia había llegado corriendo, como siempre, con el ceño fruncido y esa prisa que caracteriza a quienes consideran que el tiempo de los demás no vale nada. Traía a mi bisnieto Sebastián, un niño de apenas 5 años cuyos ojos brillantes son lo único que aún me da esperanza en esta familia. Mamá, cuídamelo unas horas. Tengo una junta muy importante con unos inversionistas. Podríamos cerrar un negocio millonario si todo sale bien, me dijo mientras acomodaba su bolsa de diseñador sobre mi viejo sillón de terciopelo verde. Ese sillón donde amamanté a mis hijos, donde leí cuentos a mis nietos, donde ahora paso las tardes viendo telenovelas para no sentir tanto el silencio. Patricia vestía un traje sastre negro que costaba más que mi pensión de 3 meses. Sus zapatos de tacón hacían un ruido seco contra el piso, como pequeños martillazos que anunciaban su impaciencia. En su muñeca brillaba un reloj de oro que había comprado con el dinero que yo le presté el año pasado para una emergencia médica que nunca existió. ¿Y tu esposo?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Joaquín, su marido, trabajaba en una empresa de criptomonedas y siempre tenía compromisos de negocios que lo mantenían ocupado los fines de semana. Está en Monterrey cerrando un trato de bitcoins. Si sale bien, vamos a tener capital suficiente para expandir la empresa a Guadalajara, respondió sin mirarme, mientras revisaba su teléfono. Por cierto, ¿podrías prestarme 2,000 pesos? Se me olvidó pasar al banco. 2,000 pesos. Como si fuera calderilla. Como si mi pensión fuera una caja registradora de la cual podía tomar dinero cuando se le antojara. Pero asentí, como siempre. Fui a mi recámara, abrí el cajón donde guardo mis ahorros. Billetes arrugados que junto centavo por centavo para emergencias que nunca llegan. Y le di el dinero. Gracias, mamá. Regreso en la noche, dijo besando mi frente de manera mecánica, como quien cumple un protocolo. Ah, y mi Sofía va a venir por Sebastián más tarde. Ya le dije que tienes las llaves de repuesto. Sofía, mi nieta de 23 años, la hija mayor de Patricia, que estudió administración de empresas con el dinero que yo aparté vendiendo las joyas que Aurelio me regaló durante nuestro matrimonio. Esas mismas joyas que ahora ella mira con ojos de tasador, calculando cuántos euros o dólares podrían valer en el mercado internacional. Cuando Patricia se fue, la casa recuperó esa quietud pesada que me abraza todos los días. Sebastián se quedó dormido en el sofá después de que le preparé unas quesadillas con el queso oaxaqueño que compro en el mercado de Medellín. Lo arropé con la manta tejida que hice para él, una de las pocas cosas que aún hago con mis manos artríticas, y me senté a su lado. Era entonces cuando el destino decidió mostrarme la verdad. El celular de Sofía estaba sobre la mesita de centro, con la pantalla iluminada. Una notificación parpadeaba insistentemente. Sin pensarlo mucho, lo tomé para ponerlo a cargar en el contacto de la pared, pero al levantarlo, vi algo que me heló la sangre. Un grupo de WhatsApp llamado Familia, sin abuela. Mis dedos temblaron. El corazón me latía tan fuerte que temí despertar a Sebastián. ¿Sin abuela? ¿Sin mí? Durante unos segundos pensé que era un error, una confusión, pero algo en mi pecho me decía que tocara esa conversación, que abriera esa puerta que quizás era mejor mantener cerrada. Toqué la pantalla, y mi mundo se desmoronó.
Los mensajes más recientes eran de esa misma mañana. Roberto, mi hijo mayor, había escrito: ya conseguí al notario de confianza. Dice que el trámite puede estar listo en 2 semanas máximo. Patricia había respondido: perfecto. Mientras antes mejor. La casa ya tiene 40 años de valorización. Y Miguel, mi bebé, mi hijo menor, había enviado: yo quiero la parte que dé al patio. Ahí puedo construir departamentos para rentar. Es buena inversión. Seguí leyendo hacia arriba, con las manos cada vez más temblorosas. El seguro de vida de papá ya se agotó, pero mamá tiene ahorros que nunca toca. Sus joyas valen una fortuna. Investigué y hay piezas de oro que podrían venderse en casas de empeño de lujo. ¿Ya vieron los precios de las casas en Roma Norte? Podríamos vender y cada quien comprar algo más chico. Con lo que sobre, invertir en el negocio de Joaquín. Mientras mamá esté aquí, no podemos hacer nada. Hay que esperar, esperar, esperar a que me muriera. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre mis piernas. Sebastián siguió durmiendo, ajeno a que el mundo de su bisabuela acababa de colapsar. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre los cristales, como lágrimas que yo aún no podía derramar. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando mi ausencia? ¿Cuánto tiempo llevaban viendo mi casa no como un hogar, sino como patrimonio líquido? ¿Cuánto tiempo llevaban calculando mi herencia como si fuera una inversión en el mercado de valores? Las conversaciones continuaban como una hemorragia que no podía detener. Cada mensaje era una puñalada más profunda en lo que quedaba de mi corazón de madre. Sofía, mi dulce nieta que solía abrazarme cuando era pequeña y me decía: abuelita, ¿eres la mejor cocinera del mundo?, había escrito: yo me quedo con el comedor y la vajilla de porcelana. He visto juegos similares en antigüedarios de Polanco y valen más de 50,000 pesos. 50,000 pesos. Esa vajilla que compré pieza por pieza durante 10 años, ahorrando cada peso de mi trabajo como costurera. La misma vajilla donde servía los domingos familiares que ahora entendía, eran solo teatro, representaciones donde yo era la anfitriona útil, pero nunca la invitada de honor. Roberto había respondido: a mí me interesa más liquidez. Prefiero que todo se venda y se reparta el dinero. Estoy evaluando invertir en un fondo de inversión que promete rendimientos del 15% anual. Patricia agregó: estoy de acuerdo. Con la crisis económica, es mejor tener dólares o euros que propiedades. Joaquín dice que hasta podríamos invertir en criptomonedas. Miguel, mi bebé de 40 años, había enviado una foto de la recámara principal. Mi recámara, con el mensaje: esta va a ser perfecta para mis hijos cuando vengan de visita. Solo hay que cambiar los muebles viejos. Muebles viejos. La cama donde nació Patricia cuando no llegamos al hospital a tiempo. El tocador donde Aurelio me peinaba cada domingo antes de ir a misa. El ropero donde aún cuelgan sus camisas porque no he tenido valor de donarlas. Seguí deslizando hacia arriba, masoquista en mi dolor, necesitando conocer cada detalle de mi traición. Los mensajes eran de varias semanas atrás. Un historial completo de cómo habían planeado mi funeral en vida. Mamá está muy saludable para su edad, pero ya son casi 80 años, había escrito Roberto. Hay que ser realistas. Sofía había respondido: mi novio estudió actuariado y dice que las mujeres de su edad tienen una esperanza de vida de máximo 5 años más. Patricia agregó: es triste pensarlo, pero hay que ser prácticos. No podemos dejar que se pierdan oportunidades de negocio por sentimentalismo. Sentimentalismo. Así llamaban al amor que les di durante décadas. Al sacrificio que hice trabajando dobles turnos para pagar sus colegiaturas, mientras Aurelio apenas ganaba como mecánico en un taller de la colonia Doctores. A las noches que pasé despierta cuidándolos cuando tenían fiebre. A los cumpleaños donde me endeudé para darles la fiesta que querían. Un mensaje de Miguel me destrozó completamente. Lo que más me da coraje es que mamá se aferra tanto a esta casa, como si fuera un museo. No entiende que es capital muerto que podría generar dividendos. O capital muerto. Así veían el lugar donde los cambié de pañales, donde los ayudé con las tareas, donde lloré cuando Roberto se fue de casa enojado por 2 años, donde celebré cuando Patricia se graduó de la universidad,
donde cuidé a Miguel cuando tuvo neumonía a los 12 años. La conversación más reciente era devastadora. Joaquín, el esposo de Patricia, había enviado un análisis financiero completo, calculando el valor catastral actualizado, la plusvalía acumulada y el estado del mercado inmobiliario en Roma Norte. Estamos hablando de aproximadamente 8 millones de pesos. Dividido entre los 3 hermanos, son casi 3 millones cada uno. Suficiente para que Roberto amplíe su consultorio, Patricia y yo abramos la segunda sucursal de la empresa, y Miguel compre esos departamentos en Nesa que tiene contemplados. 8 millones de pesos. El precio de mi vida reducido a números, como si fuera una acción en la bolsa de valores esperando el momento perfecto para venderse. Como si mis 78 años de existencia fueran únicamente una inversión que finalmente iba a dar rendimientos. Roberto había contestado: perfecto. Yo ya hablé con el contador y dice que si manejamos bien los impuestos, podemos optimizar las ganancias. Miguel agregó: ¿y qué hacemos con mamá mientras tanto? No podemos acelerar las cosas. La respuesta de Sofía me partió en pedazos. Hay residencias muy bonitas para adultos mayores, más caras que mantenerla en casa, pero es inversión temporal. Residencia, asilo, lugar donde mandarían a la mujer que los parió, que los crió, que se sacrificó para que fueran profesionistas. Lugar donde estaría rodeada de extraños mientras ellos disfrutaban del patrimonio que construí con Aurelio ladrillo por ladrillo, peso por peso. Patricia había escrito: el problema es convencerla. Mamá es muy terca con sus cosas. Roberto respondió: hay que ser inteligentes, presentárselo como algo conveniente para ella, que va a estar mejor cuidada, que va a tener compañía de gente de su edad. Miguel cerró esa conversación con: lo importante es que entienda que es por su bien. Al final, va a agradecernos. Por mi bien. Quitarme mi hogar era por mi bien. Vender los recuerdos de mi vida era por mi bien. Convertirme en una carga administrable en un asilo era por mi bien. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y saladas, cayendo sobre la pantalla del teléfono como lluvia sobre cristal. Sebastián se movió en el sofá y por un momento temí haberlo despertado con mis sollozos. Pero siguió durmiendo, su respiración tranquila contrastando con el huracán que destrozaba mi interior. ¿Cuándo había dejado de ser Carmen, la madre, la abuela, la mujer? ¿Cuándo me había convertido en un obstáculo para sus planes financieros? ¿En qué momento mis hijos aprendieron a calcular mi valor en pesos y centavos en lugar de amor y gratitud? Recordé cuando Roberto era pequeño y se enfermó de apendicitis. Vendí mi anillo de compromiso, el único de oro real que tenía, para pagar la operación privada porque en el Seguro Social, la lista de espera era de 3 meses. Él tenía 8 años y me prometió que cuando fuera grande me compraría 10 anillos más bonitos. Ahora era dentista exitoso con consultorios en Polanco y Satélite. Manejaba un BMW último modelo y planeaba mi destierro con la frialdad de quien calcula una inversión en activos fijos. Pensé en Patricia cuando se divorció de su primer esposo y llegó a casa con Sofía bebé, sin dinero y con el corazón destrozado. Durante 2 años vivieron conmigo mientras ella se reponía emocionalmente y terminaba su carrera. Yo cuidaba a Sofía, le daba de comer, la bañaba, le cantaba para que se durmiera. Patricia encontró trabajo, conoció a Joaquín, se casó de nuevo. Nunca me devolvió los 15,000 pesos que le presté para el enganche de su departamento. Ahora hablaba de invertir millones en criptomonedas mientras planeaba encerrarme en un asilo. Y Miguel, mi bebé, el que nació cuando yo ya tenía 40 años y todos decían que estaba loca por embarazarme tan tarde, el que me costó 2 abortos anteriores y un embarazo de alto riesgo, el que lloró en mis brazos cuando lo corrieron de su primer trabajo, cuando se divorció, cuando no le alcanzaba para la renta. Le di dinero, comida, techo, consejos, amor incondicional. Ahora veía mi recámara como espacio disponible para sus hijos y mis muebles como estorbos que había que tirar. El teléfono vibró en mis manos. Un mensaje nuevo en el grupo maldito. Era Sofía. Ya voy por Sebas. ¿Alguien sabe si la abuela guarda dinero en efectivo en la casa?
Joaquín dice que la gente de su generación no confía en los bancos. Dinero en efectivo. Claro que tenía dinero en efectivo. 4,500 pesos que guardaba en una lata de café detrás de las medicinas, en el botiquín del baño. Dinero que había ahorrado centavo por centavo durante 2 años para el día que alguno de ellos tuviera una verdadera emergencia. Dinero que había juntado comprando la marca más barata de todo. Caminando en lugar de tomar camión. Apagando luces para reducir el recibo de luz. Dinero que ahora planeaban buscar como cazadores de tesoros, saqueando mi propia casa. Roberto había respondido inmediatamente. Seguramente sí tiene. Mamá siempre ha sido de guardar por si acaso. Habría que revisar bien. Miguel agregó. Cuando venga el notario para el avalúo, aprovecharemos para hacer un inventario completo. Todo suma. Patricia cerró con: Joaquín puede ayudar con la evaluación de las joyas. Tiene contactos en el mercado de oro. Mercado de oro. Mis aretes de perlas que Aurelio me regaló cuando nació Roberto. Mi pulsera de plata que me dio cuando cumplimos 25 años de casados. El reloj de oro que heredé de mi madre y que ella heredó de la suya. Cada pieza tenía una historia, un momento, una caricia, una lágrima de felicidad. Para ellos eran solo commodities esperando ser convertidos en liquidez. Sebastián se despertó y me miró con esos ojos enormes que tanto se parecen a los de Miguel cuando era niño. «Bisabuela, ¿por qué estás llorando?», me preguntó con esa sinceridad devastadora que solo tienen los niños. Se me metió basura en el ojo, mi amor. Mentí mientras limpiaba mis lágrimas con el dorso de la mano. ¿Quieres que te prepare un vaso de leche con chocolate? Sí, pero ¿de la que haces tú? No de la que compra mamá. La tuya sabe mejor. La que hago yo. Leche entera calentada despacio en la estufa. Chocolate en tableta de Ibarra disuelto pacientemente. Una pizca de canela y azúcar. La que su mamá compra es polvo instantáneo que se mezcla con agua fría. Pero claro, mi método toma tiempo. Y el tiempo de una abuela de 78 años no vale nada comparado con las reuniones importantes de negocios. Mientras preparaba la leche, el teléfono siguió vibrando con mensajes. No podía evitar leer cada notificación que aparecía en la pantalla. Era como presenciar mi propio funeral mientras seguía viva. Hay que hablar con mamá sobre reducir gastos innecesarios, había escrito Roberto. Está pagando televisión por cable, internet de alta velocidad, teléfono fijo. Para una persona de su edad es desperdicio de dinero. Patricia respondió: Tienes razón. También podríamos cambiarla a un plan de celular más básico. No necesita tantos datos. Miguel agregó: Y la muchacha que viene a limpiar 2 veces por semana. Mamá puede hacer esa limpieza sola. Le haría bien el ejercicio. La muchacha que viene a limpiar es Esperanza. Una señora de 50 años con artritis en las rodillas, igual que yo. Viene martes y viernes. Trabajamos juntas 3 horas. Y le pago 300 pesos por día. Para ella son 600 pesos semanales, que le ayudan a mantener a sus nietos mientras su hija trabaja en una maquiladora. Para mis hijos es un gasto innecesario que podrían ahorrarse explotando mi cuerpo de 80 años como si fuera una máquina sin desgaste. También está el tema de la comida, continuaba Roberto. Mamá compra como si fuera a alimentar una familia. Debería ajustar las porciones. Sofía había respondido: Es que siempre cocina esperando que vayamos a comer. Hay que decirle que avise antes cuando tenga planes de hacer comida para más gente. Cocino esperando que vengan porque durante 50 años cocinaba para una familia. Porque mis manos saben hacer pozole para 8 personas, mole para 10, tamales para 20. Porque en mi corazón aún espero que algún domingo lleguen todos sin avisar, como cuando eran niños, y encuentren la mesa puesta y la comida caliente. Porque cocinar para más gente y comer sola es menos triste que cocinar para una persona y confirmar mi soledad. El chocolate ya estaba listo. Se lo servía Sebastián en su taza favorita, la que tiene dibujitos de dinosaurios, y que compré especialmente para él. Lo vio tomar su primer sorbo y sonreír con esa felicidad genuina que los adultos perdemos en algún momento. Está perfecta, bisabuela. ¿Me enseñas a hacerla? Claro que sí, mi amor. Pero es un secreto de familia, ¿eh? Familia. La palabra me supo amarga en la boca. El teléfono vibró de nuevo.
Patricia había enviado una foto de una residencia geriátrica en Las Lomas. Se veía bonita, moderna, con jardines cuidados y personal uniformado sonriendo para la cámara publicitaria. Encontré esta opción. Se llama Atardecer Dorado. Tiene servicio médico las 24 horas, actividades recreativas, fisioterapia. Cuesta 12,000 pesos mensuales. 12,000 pesos mensuales. Mi pensión completa más 4,000 pesos que tendría que poner alguien. Alguien que claramente esperaba que fuera yo misma, pagando mi propio exilio con los ahorros que había guardado para emergencias. Miguel había contestado. Se ve bien. ¿Tiene habitaciones individuales? Patricia respondió. Sí, pero cuestan 3,000 pesos más. Las compartidas están en el precio base. Roberto agregó. Compartida está bien. A su edad ya no necesita tanta privacidad, y es importante optimizar costos. Optimizar costos. Yo, que durante 30 años compartí cama matrimonial con Aurelio y después de su muerte he dormido sola durante 10 años más, tendría que compartir mi último refugio de intimidad con una extraña. Porque mis hijos, que viven en casas de 3 recámaras, consideran que mi privacidad es un lujo innecesario que no justifica la inversión. ¿Y si mamá se niega? Había preguntado Miguel. La respuesta de Joaquín fue escalofriante. Legalmente, si se demuestra que una persona mayor no puede cuidarse adecuadamente, los familiares pueden solicitar tutela. Mi abogado conoce los procedimientos. Tutela. La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte civil. Convertirme en una menor de edad legal, incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. Que declararan que Carmen Esperanza Morales, que crió 3 hijos sola después de enviudar, que trabajó hasta los 70 años, que maneja sus finanzas y vive independientemente, era incompetente para decidir dónde quería pasar sus últimos años. Sebastián terminó su chocolate y se acurrucó contra mí en el sofá. Bisabuela, ¿por qué mamá y papá siempre están tan ocupados? Antes me llevaban al parque los domingos. Los adultos a veces se olvidan de lo importante. Mi cielo, ¿tú nunca te olvidas? No, mi amor, yo nunca me olvido. Pero ellos sí se habían olvidado. Se habían olvidado de cuando Roberto tenía pesadillas y yo me quedaba toda la noche cantándole hasta que se dormía. Se habían olvidado de cuando Patricia lloró durante días porque su primer novio la dejó, y yo la consolé con té de manzanilla y galletas. Se habían olvidado de cuando Miguel reprobó matemáticas en segundo de secundaria, y yo vendí mi televisión para pagarle clases particulares. El timbre sonó. Era Sofía, llegando por Sebastián. La vi a través de la ventana. 23 años, cabello rubio teñido, ropa de marca, iPhone último modelo en la mano. El teléfono que acababa de mostrarme que mi familia era una corporación donde yo era el activo más tóxico. «Hola, abuela». Me saludó con esa sonrisa perfecta que había aprendido en sus clases de marketing. «¿Cómo se portó Sebas?» «Como un ángel, como siempre», respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Sebastián corrió hacia ella. «Mami, bisabuela me enseñó a hacer chocolate caliente de verdad. Qué bonito, mi amor. Dale las gracias a bisabuela y vámonos». Sofía tomó su teléfono de la mesa y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Sabía que había visto los mensajes. ¿Podía leer en mis ojos el dolor que me desgarraba por dentro? ¿Le importaría si lo supiera? «Gracias por cuidarlo, abuela. Mamá dice que mañana va a venir a platicar contigo de unas cositas». Unas cositas. El eufemismo perfecto para «vamos a planear cómo deshacernos de ti». Los vi alejarse por la calle. Sebastián volteó a despedirse con la mano, y yo le sonreí desde la ventana como había sonreído a mis hijos 1000 veces cuando se iban a la escuela, confiando en que regresarían a casa donde siempre habría comida caliente y brazos abiertos esperándolos. Pero ya no regresarían. No como los hijos que yo creía haber criado. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina hasta las 3 de la madrugada, sentada en la misma silla donde había desayunado con Aurelio durante 25 años de matrimonio. La casa crujía con esos sonidos familiares que conocía de memoria. El refrigerador encendiéndose cada hora, el reloj de pared marcando los segundos, el viento moviendo las ramas del árbol de durazno que Aurelio plantó cuando nació Miguel.
Tenía frente a mí una caja de zapatos llena de fotografías que había bajado del closet. Fotos de cumpleaños, graduaciones, primeras comuniones, bodas. En cada imagen yo aparecía sonriente, rodeada de mis hijos, cargando nietos, sirviendo comida, limpiando después de las fiestas. Siempre en segundo plano, siempre ocupándome de que otros brillaran. Ahí estaba Roberto a los 6 años, disfrazado de superhéroe para Halloween. Yo había cosido ese disfraz a mano porque no teníamos dinero para comprar uno. Trabajé 3 noches seguidas después de llegar del taller de costura, mis dedos sangrando de tanto picar la aguja. Él estaba tan feliz que se durmió con la capa puesta. Al día siguiente me dijo que era el mejor superhéroe del mundo porque tenía la mejor mamá del mundo. En otra foto, Patricia sostenía su título universitario. Yo estaba a su lado, vestida con el mismo vestido negro que usaba para todas las ocasiones especiales, porque era el único elegante que tenía. Para pagar esa carrera, vendí mi máquina de coser Singer, la misma con la que había trabajado desde que enviudé. Sin esa máquina, perdí mis ingresos extra, pero Patricia se graduó con honores. Ese día me dijo que todo mi sacrificio había valido la pena, que me iba a cuidar siempre. Miguel aparecía en varias fotos como padrino de bautizo de los hijos de sus amigos. Siempre pedía dinero prestado para los regalos porque era importante quedar bien. Yo se lo daba sin preguntar de dónde lo iba a sacar, porque veía la ilusión en sus ojos de sentirse importante, de ser elegido por sus amigos para algo tan especial. Nunca me devolvió ni un peso, pero tampoco se lo recordé jamás. ¿En qué momento dejé de ser la persona más importante en sus vidas para convertirme en un estorbo? ¿Cuándo empezaron a verme como una carga en lugar de como la mujer que los trajo al mundo? A las 4 de la mañana tomé una decisión. Fui a mi recámara. Saqué del cajón más profundo del ropero una libreta vieja donde durante años había anotado cada peso que les presté, cada favor que les hice, cada sacrificio que nadie reconoció. Era mi diario secreto de madre, donde escribía las cosas que no podía decir en voz alta. 15 de marzo, 2019. Le di a Roberto $8,000 para el enganche de su carro nuevo. Dijo que me los pagaría en 3 meses. Han pasado 4 años. 22 de agosto, 2020. Patricia necesitaba dinero para la operación de Joaquín. Le di $25,000 que tenía ahorrados para arreglar el techo. Se filtró toda la temporada de lluvias, pero no me quejé. 10 de diciembre, 2021. Miguel perdió su trabajo. Le pagué la renta durante 6 meses. 42,000 en total. Cuando consiguió empleo, nunca mencionó devolverme nada. 5 de enero 2022. Sofía necesitaba laptop nueva para la universidad. $15,000. Me dijo que era una inversión en su futuro. Nunca supo que vendí mi anillo de bodas para comprársela. La lista continuaba página tras página. 83 préstamos nunca devueltos. 142 favores nunca reconocidos. 512 actos de amor convertidos en obligaciones invisibles. Al final de la libreta había calculado el total, 347,500 pesos que les había dado a lo largo de los años. Dinero que jamás me devolvieron, que jamás agradecieron, que ahora planeaban recuperar vendiéndome como si fuera ganado en subasta. Pero había algo más en esa libreta. Algo que ni yo misma recordaba hasta que lo volví a leer esa madrugada. 28 de febrero, 2018. Aurelio me hizo prometer antes de morir que si algún día nuestros hijos me fallaban, protegiera lo que construimos juntos. Me dijo que la casa era para mí, no para ellos, que si no me valoraban, encontrara a alguien que sí lo hiciera. Aurelio, mi esposo durante 38 años, el único hombre que me amó sin condiciones, que me valoró sin precio, que veía en mí a una mujer y no a una máquina de servicios. Él había visto en Roberto, Patricia y Miguel algo que yo me negaba a aceptar, que estaban creciendo con un sentido de derecho que no habían ganado, con una expectativa de herencia que no habían merecido. Carmen me había dicho 2 días antes de morir, tomando mis manos con las suyas ya frías: prométeme que no vas a dejar que te traten como sirvienta en tu propia casa. Esta propiedad la compramos juntos, la pagamos juntos, la construimos juntos. Es tuya.
Y si ellos no entienden eso, hay maneras de protegerla. Yo había llorado y le había prometido que no me iba a dejar pisotear, pero después de su muerte, la soledad me había vuelto vulnerable. El miedo al abandono me había hecho aceptar migajas de atención a cambio de todo mi patrimonio emocional y económico. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana de la cocina, supe exactamente qué tenía que hacer. Fui al teléfono y marqué un número que tenía anotado en mi directorio desde hacía años. El del licenciado Hernández, el abogado que había ayudado a Aurelio con los papeles de la casa y que me había dado su tarjeta el día del funeral. Licenciado, habla Carmen Morales, la viuda de Aurelio Morales. Sé que es muy temprano, pero necesito hacer una cita urgente para cambiar mi testamento. Su voz sonó sorprendida pero amable. Por supuesto, señora Morales. ¿Qué tal si nos vemos hoy mismo a las 10 de la mañana? ¿Es algo delicado? Muy delicado, licenciado. Se trata de proteger todo lo que mi esposo y yo construimos durante nuestra vida. Entiendo perfectamente. Traiga sus documentos de identidad, las escrituras de la casa y cualquier papel que tenga sobre sus bienes. También va a necesitar 2 testigos que no sean familiares directos. Testigos. Inmediatamente pensé en doña Socorro, mi vecina de 60 años que todas las mañanas me saludaba cuando regaba sus plantas, y en don Ramón, el señor de 85 años que vivía en la esquina y que siempre me ayudaba a cargar las bolsas del mercado cuando las veía muy pesadas. Licenciado, ¿puedo preguntarle algo? Claro, señora. Si una persona tiene hijos pero quiere dejar su herencia a alguien más, ¿es legal? Por supuesto. La ley protege el derecho de cualquier persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales a disponer de sus bienes como considere conveniente. Los hijos no tienen derecho automático a heredar si el testador decide lo contrario. ¿Y si intentan demostrar que no estoy en mis cabales? Para eso sirven los testigos, señora. Ellos certifican que usted está consciente y toma la decisión libremente. También podemos incluir una evaluación psicológica si considera que podría haber intentos de impugnar el testamento. Cuando colgué el teléfono, por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Era proteger lo que Aurelio y yo habíamos construido con amor, trabajo y sacrificio. Era asegurarme de que cuando yo ya no estuviera, mis bienes fueran a parar a manos de personas que realmente valoraran lo que representaban. Desayuné tranquila por primera vez en semanas. Me bañé, me puse mi vestido azul marino, el que Aurelio decía que me hacía ver elegante. Me peiné cuidadosamente y me maquillé como no lo hacía desde su funeral. A las 9:30 ya estaba lista, con todos mis documentos organizados en mi bolsa de piel café. La misma bolsa que había comprado para acompañar a Patricia cuando se casó con Joaquín, porque quería verme presentable en la boda de mi hija. Antes de salir, fui al jardín y corté 3 flores del rosal que Aurelio había plantado para nuestro 20º aniversario. Las puse en un vasito con agua sobre la mesa de la cocina. Amor, le dije al viento, hoy voy a cumplir la promesa que te hice. Voy a proteger lo nuestro. El camión hacia el centro tardó 40 minutos. Durante todo el trayecto pensé en Sebastián, el único de la familia que me trataba con cariño genuino, sin segundas intenciones. El único que me abrazaba porque me quería, no porque necesitara algo. Él iba a entender algún día por qué la bisabuela tuvo que tomar decisiones difíciles. Él iba a saber que el amor verdadero no se mide en herencias, sino en momentos como el de ayer, compartiendo chocolate caliente y secretos de familia. El despacho del licenciado Hernández estaba en un edificio antiguo del centro histórico, con pasillos de mosaicos desgastados y ventanas altas que dejaban entrar la luz dorada de la mañana. Subí despacio los 3 pisos, deteniéndome en cada descanso para recuperar el aliento. No por cansancio, sino porque cada paso me acercaba a una decisión que cambiaría todo para siempre. La sala de espera tenía 2 sillas de cuero gastado y una mesita con revistas viejas. En la pared colgaban diplomas y fotografías del licenciado con personas importantes. Me senté con la espalda recta, la bolsa sobre las piernas, respirando el aroma a papel viejo y café que caracterizaba esos lugares donde se toman las decisiones importantes de la vida. Señora Morales,
Me saludó el licenciado al abrir la puerta de su oficina. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris, lentes, con la tranquilidad de quien ha visto de todo en 30 años de profesión. Pase, por favor. Me da mucho gusto verla. Su oficina era acogedora. Libros de leyes del piso al techo, un escritorio de madera maciza, 2 sillas frente a frente. En la pared había una fotografía de él con Aurelio, el día que firmamos las escrituras de la casa, hace más de 20 años. Mi esposo se veía tan joven, tan lleno de sueños. Licenciado, vengo porque necesito cambiar mi testamento completamente. Me imagino que debe ser algo serio para venir tan temprano. Cuénteme qué está pasando. Le relaté todo, desde el grupo de WhatsApp hasta los planes de venderme como ganado viejo. Le mostré mi libreta con los préstamos no devueltos. Le expliqué sobre la residencia geriátrica, sobre la tutela que querían solicitar. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, asintiendo con la gravedad de quien entiende que las traiciones familiares son las más profundas. Señora Carmen, me dijo cuando terminé, lamento mucho que esté pasando por esto. Por desgracia, no es la primera vez que veo casos similares. La codicia puede transformar a las personas de maneras terribles. ¿Usted cree que estoy exagerando? ¿Que tal vez malinterpreté sus intenciones? Señora, cuando los hijos planean la vida de su madre en grupos de WhatsApp, donde ella no está incluida, no hay malinterpretación posible. Cuando calculan el valor de su herencia mientras ella está viva, no hay justificación que valga. Sus palabras me tranquilizaron. No estaba loca. No estaba siendo dramática. Estaba siendo traicionada sistemáticamente por las personas que más amaba en el mundo. ¿Qué opciones tengo? Varias. Puede dejar todo a organizaciones de beneficencia. Puede crear un fideicomiso con condiciones específicas. Puede nombrar herederos que no sean sus hijos directos. También puede establecer cláusulas que protejan su patrimonio mientras viva. ¿Cómo funciona eso de las cláusulas? Por ejemplo, podemos incluir que cualquier intento de declararla incapaz mental o de forzarla a vivir en una institución contra su voluntad resultaría en la pérdida automática de cualquier derecho sobre la herencia. También podemos establecer que solo recibirán algo si demuestran haberla tratado con respeto y cariño durante sus últimos años. La idea me gustó. No era solo venganza, era justicia educativa. Una lección final sobre el valor del respeto y la gratitud. ¿Y qué pasa con Sebastián? Él es inocente en todo esto. Podemos crear un fondo especial para él, que administre a alguien de confianza hasta que sea mayor de edad. De esa manera se asegura de que tenga recursos para su educación y futuro, sin que sus padres puedan tocar ese dinero. Me gusta esa idea. ¿Y quién podría administrar ese fondo? ¿Tiene algún familiar lejano o amigo cercano en quien confíe completamente? Pensé inmediatamente en mi prima Dolores, que vive en Puebla. Dolores había sido como mi hermana durante toda la vida. Cuando Aurelio murió, ella fue la única que vino a quedarse conmigo durante el primer mes, sin que yo se lo pidiera. Era maestra jubilada, madre de 2 hijos que la adoraban y la visitaban cada semana. Ella entendería la importancia de proteger a Sebastián sin malcriar a sus padres. Sí, tengo a la persona perfecta. Excelente. Ahora, ¿ha pensado en qué quiere hacer con el resto de sus bienes? Esa era la pregunta más difícil. La casa valía 8 millones de pesos, según los cálculos de Joaquín. Tenía además 50,000 pesos en el banco, las joyas que quedaban, algunos muebles antiguos de valor. Todo eso representaba el trabajo de toda una vida, el esfuerzo conjunto de Aurelio y mío. Quiero que vaya a organizaciones que realmente ayuden a gente que lo necesita, lugares donde traten a los ancianos con dignidad, donde cuiden niños abandonados, donde den oportunidades a mujeres como yo que enviudaron jóvenes. ¿Conoce organizaciones específicas? Hay un asilo cerca de Xochimilco donde llevan a los ancianos al mercado los domingos, donde les permiten tener mascotas, donde celebran cumpleaños como si fueran familia. También conozco una casa hogar para niños huérfanos que fundó una monja italiana, y hay un centro donde enseñan oficios a mujeres solteras. El licenciado sonrió por primera vez en toda la conversación. Me parece perfecto. Gente que dedica su vida a cuidar a otros merece recibir recursos para continuar su labor.
¿Cuánto tiempo tarda este proceso? Si trae testigos hoy mismo, podemos firmarlo esta tarde. Yo redacto el documento, usted lo revisa, y si está de acuerdo, lo firmamos ante notario. ¿Y mis hijos van a enterarse? No hasta que usted muera, señora, o hasta que usted decida decírselos. Esa posibilidad me resultó interesante. ¿Debería decirles que había cambiado el testamento? ¿Darles una oportunidad de redimirse? ¿O era mejor dejar que siguieran planeando mi destierro mientras yo preparaba su sorpresa final? ¿Qué me recomienda usted? Depende de qué quiera lograr, señora. Si cree que todavía pueden cambiar, podría confrontarlos con lo que descubrió y darles una oportunidad. Si ya perdió la esperanza en ellos, puede mantenerse callada y vivir tranquila sabiendo que está protegida. Y si me confrontan sobre el testamento, puede decirles que lo cambió sin especificar cómo. Puede advertirles que su comportamiento futuro determinará lo que van a heredar. O puede simplemente guardar silencio y observar cómo se comportan cuando creen que van a recibir millones. Me quedé callada durante varios minutos, pensando en todas las opciones. Finalmente, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Quiero confrontarlos. Quiero darles una oportunidad de explicarse, de disculparse, de cambiar. Si reaccionan bien, consideraré modificar el testamento para incluirlos parcialmente. Si reaccionan mal, al menos sabré que tomé la decisión correcta. Me parece una posición muy madura, señora. ¿Cuándo planea hablar con ellos? Patricia dijo que venía hoy a platicar de unas cositas. Creo que esa va a ser mi oportunidad. ¿Quiere que el testamento quede firmado antes de esa conversación? Sí, quiero tener la protección legal lista antes de enfrentarlos. Llamamos a doña Socorro y a don Ramón. Ambos aceptaron venir inmediatamente cuando les expliqué que necesitaba testigos para un asunto legal importante. Llegaron en media hora, vestidos con su ropa de domingo, nerviosos pero dispuestos a ayudar. El testamento quedó redactado en 8 páginas. Lo leí 3 veces completas antes de firmarlo. El licenciado explicó cada cláusula a los testigos, quienes certificaron que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que tomaba la decisión libremente. Cuando salimos del despacho a las 2 de la tarde, tenía en mi bolsa una copia del documento que cambiaría todo. Doña Socorro y don Ramón me acompañaron de regreso en el camión, preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo más. Su preocupación genuina contrastaba dolorosamente con la actitud calculadora de mis propios hijos. «Doña Carmen», me dijo doña Socorro cuando nos bajamos en la parada de la esquina, «no sé qué problemas tenga con su familia, pero sepa que aquí tiene amigos que la queremos mucho. Gracias, Socorro. Eso significa más de lo que se imagina». Don Ramón me ayudó a cargar mi bolsa hasta la puerta de la casa. «Señora Morales, si algún día necesita platicar con alguien, aquí estoy. A veces es más fácil hablar con gente que no es de la familia». «Se lo agradezco mucho, don Ramón». Entré a mi casa y puse la copia del testamento en la caja fuerte pequeña que tengo escondida detrás de las medicinas. La misma donde guardaba el dinero en efectivo que mis hijos planeaban buscar como cazadores de tesoros. Eran las 3 de la tarde. Patricia llegaría en cualquier momento para la conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me senté en la sala a esperarla, con las manos tranquilas sobre el regazo y el corazón preparado para la batalla más importante de mi vida. Patricia llegó puntual a las 4, como siempre. La vi bajarse de su Mercedes último modelo, revisando su teléfono mientras caminaba hacia la puerta. Traía un portafolio de cuero negro y esa expresión de ejecutiva eficiente que adoptaba cuando tenía que manejar asuntos pendientes. Yo era uno de esos asuntos pendientes. «Hola, mamá». Me saludó con un beso mecánico en la mejilla. «¿Cómo te sientes? Te veo un poco pálida». «Estoy bien, hija. Pasa, siéntate». «¿Quieres café?» «No, gracias. Vengo un poco apurada porque tengo otra junta a las 6. Se acomodó en el sofá, abrió su portafolio y sacó una tablet. «Quería platicar contigo sobre tu futuro, mamá. Joaquín y yo hemos estado investigando opciones para que estés mejor cuidada». «Opciones. Como si yo fuera un problema logístico que resolver. ¿Qué tipo de opciones?» «Bueno, ya no eres una jovencita. Los 78 años vienen con riesgos. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie aquí? ¿Si te da un infarto durante la noche? Esta casa es muy grande para una persona sola.
Interesante cómo de repente se preocupaba por mi seguridad. La misma mujer que no me había llamado en 2 semanas para preguntar cómo estaba. He vivido aquí 10 años sola desde que murió tu papá. Nunca me ha pasado nada. Pero cada año que pasa aumenta el riesgo, mamá. Por eso Joaquín y yo encontramos esta residencia. Encendió su tablet y me mostró la misma foto que había visto en el grupo de WhatsApp. Se llama Atardecer Dorado. Es de lujo, mamá. Tiene enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, jardines hermosos. ¿Y cuánto cuesta? Es una inversión en tu calidad de vida. 12,000 pesos mensuales. Pero imagínate la tranquilidad de saber que estás protegida. 12,000 pesos que saldrían de mi pensión, más los 4,000 extras que tendría que aportar de mis ahorros. El mismo dinero que mis hijos veían como capital muerto, que debería estar generando dividendos. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mamá. ¿Por qué de repente te preocupa tanto mi bienestar? Hace una semana ni siquiera contestaste cuando te llamé porque me dolía mucho la espalda. Se removió incómoda en el sofá. Mamá, siempre me preocupo por ti, pero ahora que Roberto, Miguel y yo somos más estables económicamente, podemos pensar en darte lo mejor. ¿Estables económicamente? Sí, bueno, ya sabes. Roberto tiene su consultorio consolidado. Miguel está por abrir su negocio de departamentos. Joaquín y yo expandimos la empresa. Todos tenemos más liquidez para invertir en tu cuidado. Invertir. Esa palabra de nuevo. Como si cuidar a tu madre fuera una decisión financiera evaluada por su retorno de inversión. ¿Y qué pasaría con esta casa si me voy a vivir al asilo? Residencia, mamá. No es un asilo. Se corrigió rápidamente. Bueno, la casa se quedaría vacía. Sería una lástima porque las propiedades en Roma Norte se están revalorizando muchísimo. Joaquín dice que podríamos ponerla en renta y con ese dinero pagar tu estancia en Atardecer Dorado. Más gastos extras para tus comodidades. ¿Joaquín dice? Sí, él entiende mucho de bienes raíces. Calculamos que podríamos rentar la casa en 25,000 pesos mensuales. Con eso pagas la residencia y te sobran 13,000 para gastos personales. Más de lo que gastas ahora. Más de lo que gasto ahora porque vivo como ermitaña para ahorrar cada peso que les presto a ustedes. Pensé. ¿Y quién administraría esa renta? Nosotros, mamá. Para que no te preocupes por esas cosas. Roberto podría encargarse de los contratos, Miguel de las reparaciones que necesite la casa, Joaquín y yo del manejo financiero. Todo en familia. Todo en familia. ¡Qué ironía! Patricia, tengo otra pregunta. Dime, ¿alguna vez te has puesto a pensar en lo que yo quiero? La pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó varias veces antes de responder. ¿Cómo que lo que tú quieres? Esto es precisamente lo que queremos para ti, mamá. La mejor atención, la mayor seguridad, actividades con gente de tu edad. No me respondiste. Te pregunté si alguna vez has pensado en lo que yo quiero. Bueno, sí, claro que sí. ¿Qué quiero entonces? Se quedó callada. Después de 78 años de vida, 48 años de maternidad, mi propia hija no tenía idea de qué quería Carmen Esperanza Morales. ¿Quieres estar bien cuidada? ¿Qué más? ¿Estar segura? ¿Qué más, Patricia? No sé, mamá. Dímelo tú. Ahí estaba. La confesión involuntaria. No sabía qué quería su propia madre porque nunca se había molestado en preguntármelo. Quiero seguir viviendo en la casa que construí con tu papá. Quiero despertar en la cama donde naciste tú. Quiero desayunar en la cocina donde te enseñé a hacer tortillas. Quiero regar el jardín que tu papá plantó con tanto amor. Quiero morir donde fui feliz. Pero, mamá, eso no es práctico. ¿Para quién no es práctico, Patricia? ¿Para mí o para ustedes? ¿Para nosotros? No entiendo qué tenemos que ver nosotros en esto. Era el momento. El momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Ayer tomé por accidente el teléfono de Sofía y vi algo muy interesante. Patricia palideció ligeramente. ¿Qué viste? Un grupo de WhatsApp que se llama Familia sin Abuela. ¿Te suena familiar? El color desapareció completamente de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar sobre la tablet. Mamá, ¿yo puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Que has estado planeando mi vida sin consultarme? ¿Que calcularon el precio de mi casa como si fuera una acción en la bolsa?
¿Que están esperando a que me muera para repartirse mis bienes? No es así, mamá. Nosotros te queremos. ¿Me quieren? Leí los mensajes, Patricia. Todos los mensajes. Se levantó del sofá, nerviosa, guardando la tablet en el portafolio como si quisiera huir. Mamá, estás malinterpretando las cosas. Nosotros solo queríamos hacer planes para protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De vivir en mi propia casa? ¿De decidir sobre mi propia vida? Estás exagerando. Roberto escribió que ya había conseguido al notario. Miguel dijo que quería mi recámara para sus hijos. Tú mandaste fotos de la residencia geriátrica. Sofía preguntó por mis joyas. Joaquín hizo cálculos financieros de mi patrimonio. ¿Cuál parte estoy malinterpretando? Patricia se dejó caer de nuevo en el sofá, derrotada. Por primera vez en años, la vi sin esa máscara de seguridad ejecutiva que siempre llevaba puesta. Mamá, nosotros pensamos que era lo mejor para ti. Sin preguntarme, sabíamos que te ibas a negar. Claro que me iba a negar. Es mi vida, Patricia, mi casa, mi decisión. Pero mamá, no podemos estar tranquilos sabiendo que estás aquí sola. ¿Tranquilos? ¿O ansiosos por repartirse la herencia? No es por la herencia, ¿no? Entonces explícame por qué Joaquín calculó que la casa vale 8 millones de pesos. Explícame por qué Miguel ya escogió qué parte quiere para construir departamentos. Explícame por qué Roberto ya contactó al notario. Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración por haber sido descubierta. Está bien, sí hablamos de la herencia, pero eso no significa que no te queramos. ¿Saben cuánto dinero les he prestado a ustedes tres durante los últimos años? ¿Qué tiene que ver eso? Fui por mi libreta y regresé a la sala. Comencé a leer en voz alta. Roberto, 8,000 pesos para el carro, 25,000 para ampliar el consultorio, 12,000 para el viaje a Europa. Total, 45,000 pesos. Miguel, 42,000 de renta cuando perdió el trabajo, 15,000 para el divorcio, 8,000 para el curso de bienes raíces. Total, 65,000 pesos. Patricia, 25,000 para la operación de Joaquín, 15,000 para la laptop de Sofía, 30,000 para el enganche del departamento. Total, 70,000 pesos. Patricia me miraba boquiabierta. En total, 180,000 pesos que les he prestado sin intereses, sin fechas de pago, sin contratos. Dinero que jamás me han devuelto, que jamás han mencionado, que aparentemente han olvidado completamente. Mamá, nosotros no sabíamos que llevabas esa cuenta. ¿Y por qué tengo que llevar cuenta de los favores que le hago a mis hijos? ¿Por qué tengo que recordarles que me deben dinero? ¿Por qué tengo que pedirles que me agradezcan? Tienes razón, mamá. Hemos sido muy ingratos. No han sido ingratos, Patricia. Han sido calculadores. Hay una diferencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decirnos que no podemos heredar nada? La pregunta que había estado esperando. La pregunta que revelaría si había alguna esperanza de redención o si todo estaba perdido para siempre. Depende de ustedes. ¿Cómo que depende de nosotros? Ayer cambié mi testamento. Patricia se quedó petrificada. El color que le quedaba en el rostro desapareció por completo. Y por un momento pensé que se iba a desmayar. ¿Qué cambiaste tu testamento? Así es. Ayer en la mañana fui con el licenciado Hernández y modifiqué completamente la distribución de mis bienes. Pero mamá, eso no se puede hacer así nada más. Claro que se puede. Es mi patrimonio, Patricia. Tengo derecho legal a dejárselo a quien yo considere conveniente. Sus manos temblaron mientras guardaba la tablet en el portafolio. Su respiración se había vuelto agitada y entrecortada. ¿Y a quién le dejaste todo? Eso depende de cómo se comporten ustedes de ahora en adelante. No entiendo. El testamento incluye cláusulas específicas. Si mis hijos demuestran amarme y respetarme durante el tiempo que me quede de vida, pueden recuperar parte de la herencia. Si siguen tratándome como un estorbo que hay que administrar, se quedarán sin nada. ¿Sin nada? Mamá, no puedes estar hablando en serio. Muy en serio. También incluí una cláusula que dice que cualquier intento de declararme incapaz mental
o de forzarme a vivir en una institución contra mi voluntad resultará en la pérdida automática de todos los derechos hereditarios. Patricia se levantó del sofá como impulsada por un resorte. Esto es una locura. No puedes chantajearnos así. ¿Chantajearlas? Patricia, ustedes han estado planeando mi vida sin consultarme. Ustedes han estado calculando el valor de mi muerte mientras yo todavía respiro. ¿Y yo soy la que los chantajea? Pero somos tus hijos. Somos tu familia. ¿Familia? ¿La familia que me excluyó del grupo donde planean mi futuro? ¿La familia que calcula cuánto van a ganar con mi muerte? ¿La familia que quiere encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa? No es un asilo. Es una residencia de lujo. Es un lugar donde me quieren meter contra mi voluntad para poder disponer de mi patrimonio. Llámalo como quieras. Patricia comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, como fiera enjaulada. Su compostura ejecutiva había desaparecido completamente. Mamá, tienes que entender nuestra posición. Nosotros tenemos responsabilidades, tenemos familias que mantener, tenemos proyectos que requieren inversión. ¿Y creen que yo no entiendo eso? Patricia, durante 50 años mantuve a mi familia. Trabajé, ahorré, me sacrifiqué para que ustedes tuvieran educación, oportunidades, futuro. Nunca les pedí nada a cambio. Exacto, por eso ahora queremos cuidarte. No quieren cuidarme, quieren administrarme. Hay una diferencia enorme. Su teléfono comenzó a sonar. Lo contestó sin disculparse. ¿Roberto? Sí, estoy con mamá. No, no está saliendo bien. Sí, es cierto lo que nos dijiste. Ven para acá. Trae a Miguel también. Sí, es urgente. Cuando colgó, me miró con una expresión que no le había visto desde que era adolescente y la regañaba por llegar tarde. Llamé a mis hermanos. Necesitamos hablar todos juntos. Perfecto. Así me ahorro repetir la conversación. Mamá, esto que estás haciendo va a destruir a la familia. La familia ya estaba destruida, Patricia. Yo solo estoy protegiendo lo poco que queda de mi dignidad. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Con tus nietos? ¿También van a quedarse sin nada? Era la primera vez que mencionaba a Sebastián y a los otros nietos. Por supuesto, solo los recordaba cuando necesitaba usarlos como argumento emocional. Para Sebastián creé un fondo especial que será administrado por alguien que realmente lo quiere, no por padres que ven a su abuela como obstáculo para sus negocios. ¿Quién va a administrar ese fondo? Alguien que entiende el valor de la familia de verdad. Alguien que no calcula el precio de los sentimientos. Patricia se dejó caer nuevamente en el sofá, esta vez con la cabeza entre las manos. No puedo creer que hayas llegado tan lejos. Yo no puedo creer que ustedes hayan llegado tan bajo. Está bien, tienes razón. Hemos sido egoístas. Pero podemos cambiar, mamá. Podemos hacer las cosas diferente. ¿Pueden? ¿O van a intentar porque ahora hay dinero de por medio? Te juro que podemos cambiar. Patricia, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? Se quedó callada. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué me gustaría hacer? Silencio total. ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste porque me quieres? No porque es protocolo social. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez parecían genuinas. No me acuerdo, mamá. Yo tampoco. Y eso me duele más que todos los mensajes de WhatsApp juntos. Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo. ¿Lo sientes porque me lastimaron o porque descubrí sus planes? Las dos cosas. No, mentira. Lo siento porque me doy cuenta de que tenías razón. Nos comportamos como buitres esperando que te murieras. Era la primera vez en años que Patricia reconocía un error sin justificarse, sin tratar de voltear la situación a su favor. ¿Y qué están dispuestos a hacer para remediar el daño? Lo que tú quieras, mamá. Dinos qué necesitas de nosotros. Necesito que me traten como su madre, no como su herencia. Necesito que me respeten como persona, no que me administren como propiedad. Necesito que me incluyan en las decisiones sobre mi propia vida. Todo eso, mamá. Te lo prometemos. Patricia, las promesas rotas son como platos rotos. Puedes pegarlos, pero siempre se ven las grietas. Entonces, danos la oportunidad de comprarte platos nuevos. La metáfora me sorprendió. Por primera vez en la conversación,
Patricia había dicho algo que sonaba a hija genuina en lugar de ejecutiva calculadora. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué, mamá? Que si hubieran venido a mí hace 6 meses y me hubieran dicho, mamá, estamos preocupados por tu seguridad. Hablemos de opciones para que estés mejor cuidada. Yo habría estado dispuesta a escuchar. Habríamos podido llegar a acuerdos que nos beneficiaran a todos. ¿En serio? ¿En serio? Pero en lugar de tratarme como parte de la familia, me trataron como obstáculo a remover. En lugar de incluirme en las decisiones, las tomaron sin mí. En lugar de pedirme mi opinión, planearon mi futuro como si yo fuera incapaz de pensar. Tienes razón, fuimos unos idiotas. Fueron unos hijos que olvidaron cómo ser hijos. El timbre sonó. Patricia se levantó a abrir. Eran Roberto y Miguel, con caras de preocupación que no habían mostrado ni cuando me operaron de la vesícula el año pasado. «Hola, mamá», me saludó Roberto con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. «Patricia nos dijo que querías hablar con nosotros. Siéntense». Los tres se acomodaron en el sofá como niños regañados esperando castigo. Roberto seguía con su traje de dentista exitoso. Miguel traía ropa casual, pero cara. Los tres representaban el éxito profesional que yo había hecho posible con mis sacrificios. Ayer descubrí que tienen un grupo de WhatsApp donde planean mi vida sin consultarme. Roberto y Miguel intercambiaron miradas culpables. «Mamá, nosotros podemos explicar», empezó Miguel. «No necesito explicaciones. Necesito que entiendan las consecuencias de sus actos». «¿Qué consecuencias?», preguntó Roberto con el tono de quien está acostumbrado a negociar soluciones a los problemas. «Ayer cambié mi testamento. Según su comportamiento futuro, ustedes pueden recuperar parte de la herencia o pueden quedarse completamente sin nada». Roberto se puso pálido. Miguel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Mamá», dijo finalmente Roberto, «entiendo que estés molesta, pero cambiar el testamento es una decisión muy drástica. ¿Más drástica que planear encerrarme en un asilo sin preguntarme? No es un asilo», empezó Miguel. «Cállate», exploté por primera vez en la conversación. «Ya estoy harta de que me digan cómo debo llamar a las cosas. Es un lugar donde me quieren meter contra mi voluntad para quedarse con mi casa. Eso es lo que es». Los tres se encogieron ante mi grito. Hacía años que no me veían perder la compostura. «Ahora van a escucharme sin interrumpir», continué con voz firme, «y van a decidir si quieren ser mis hijos o mis enemigos. Durante los próximos 6 meses, les dije con la voz más firme que había usado en años, van a demostrarme que realmente soy su madre y no su futura herencia. Van a tratarme con el respeto que merezco, van a incluirme en las decisiones que me afecten y van a comportarse como la familia que dicen ser». Roberto se aclaró la garganta, recuperando algo de su compostura profesional. «Mamá, ¿qué específicamente necesitas que hagamos? Primero, quiero que disuelvan ese grupo de WhatsApp. Segundo, si van a hablar de mi futuro, lo van a hacer conmigo presente. Tercero, ninguno de ustedes va a volver a mencionar residencias geriátricas, asilos o cualquier lugar que no sea esta casa a menos que yo lo solicite». Miguel se removió incómodo en el sofá. «¿Y si realmente llegamos a preocuparnos por tu seguridad? Si pasa algo que requiera que tengas más cuidados, entonces vendrán a hablar conmigo. Me explicarán sus preocupaciones, escucharán las mías y tomaremos una decisión juntos». Como familia de verdad, Patricia secó sus lágrimas con un pañuelo. «¿Qué más, mamá? Quiero que cada uno de ustedes venga a visitarme una vez por semana, sin agenda escondida. No para pedirme dinero, no para evaluar el estado de la casa, no para revisar si todavía estoy cuerda. Para pasar tiempo conmigo porque soy su madre. Eso podemos hacerlo», dijo Roberto rápidamente. «¿Pueden? Roberto, ¿cuándo fue la última vez que viniste aquí solo para acompañarme?» Se quedó pensando durante varios segundos que se sintieron eternos. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Fue hace 3 años, cuando te peleaste con tu exnovia y necesitabas que alguien te escuchara. Llegaste llorando, comiste lo que te preparé, te quedaste hasta muy tarde hablando de tus sentimientos. Al día siguiente ya habías regresado con ella y no volviste hasta que necesitaste dinero para ampliar el consultorio.
Roberto bajó la cabeza, avergonzado. «Miguel», continué, «¿recuerdas la última vez que viniste sin traer problemas que yo tuviera que resolver? Mamá, Fue cuando cumpliste 30 años. Trajiste un pastel y dijiste que querías celebrar conmigo porque yo era la persona más importante de tu vida. Esa noche me sentí la madre más feliz del mundo. 2 semanas después llegaste pidiendo dinero para el divorcio. Miguel tenía los ojos llorosos. Y Patricia, tú eres la que más me visita, pero siempre con algún motivo, para que cuide a Sebastián, para pedirme dinero, para contarme tus problemas con Joaquín. ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo porque extrañabas a tu mamá? Patricia sollozó abiertamente. No lo sé, mamá. Tienes razón en todo. No quiero que me den la razón. Quiero que entiendan el daño que me han hecho. Quiero que comprendan que durante años me he sentido como una empleada de servicios múltiples en lugar de como su madre. Roberto se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Mamá, nosotros no nos dimos cuenta. Claro que no se dieron cuenta. Porque nunca se han molestado en preguntarme cómo me siento. Porque asumieron que como soy su madre, mi obligación es estar disponible para todo lo que necesiten sin esperar nada a cambio. ¿Qué necesitas a cambio?, preguntó Miguel con voz quebrada. Amor genuino, respeto, consideración. Que me incluyan en sus vidas no solo cuando tienen problemas. Que celebren conmigo no solo cuando necesiten algo. Que me traten como persona, no como función. Todo eso te lo podemos dar, dijo Patricia. ¿Pueden? Porque no es algo que se enciende y se apaga como interruptor. Es algo que se construye día a día, con acciones consistentes. Dinos cómo empezar, pidió Roberto. Empiecen por pagarme los 180,000 pesos que me deben. No porque necesite el dinero, sino porque necesito que reconozcan que han tomado de mí sin dar nada a cambio. Los tres se miraron entre sí, incómodos. Mamá, dijo Miguel, esa cantidad es mucho dinero junto. ¿Mucho dinero? Miguel, tú calculas que mi casa vale 8 millones de pesos. Roberto maneja BMW de 500,000. Patricia acaba de invertir 200,000 en la empresa de Joaquín. Pero 180,000 pesos repartidos entre 3 personas es mucho dinero. Tienes razón, admitió Roberto. Es que nunca pensamos en esos préstamos como deudas reales. Exactamente el problema. Para ustedes, mi dinero es gratis, mi tiempo es gratis, mi amor es gratis. Mi casa es su futura herencia. Yo soy su recurso disponible, no su madre. Patricia se levantó y comenzó a caminar otra vez. ¿Cuánto tiempo tenemos para pagarte? 6 meses. El mismo tiempo que tienen para demostrarme que pueden ser hijos de verdad. ¿Y si no podemos juntar todo el dinero en ese tiempo?, preguntó Miguel. Entonces prepárense para vivir sin herencia. Porque si en 6 meses no me han pagado lo que me deben y no me han demostrado amor genuino, el testamento se queda como está. ¿Y cómo está ahora?, preguntó Roberto con voz temblorosa. La casa, los ahorros, las joyas y todo lo demás va para organizaciones que realmente cuidan a la gente mayor con dignidad, para asilos donde los ancianos son tratados como personas, no como carga, para casas hogar donde los niños abandonados reciben el amor que ustedes no supieron darme. ¿Y nosotros nos quedamos sin nada?, preguntó Miguel, incrédulo. Ustedes se quedan con lo que siempre han tenido, sus trabajos, sus casas, sus familias, sus ingresos. Lo único que pierden es la riqueza que no han ganado, el patrimonio que no construyeron, la herencia que no merecen. Pero mamá, protestó Patricia, nosotros contábamos con esa herencia para nuestros planes futuros. Ahí está el problema, Patricia. Contaban con mi dinero para sus planes. Planeaban su futuro con mi muerte. ¿No ven lo enfermo que suena eso? Roberto se puso de pie. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando el jardín que Aurelio había plantado. ¿Papá sabía que éramos así? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez en años que alguno de ellos mencionaba a su padre en un contexto emocional real. Tu papá me advirtió antes de morir que ustedes estaban desarrollando expectativas poco saludables sobre la herencia. Me dijo que los veía calcular el valor de las cosas en lugar de apreciar su significado emocional. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Porque esperaba estar equivocado. Porque quería creer que el amor que les di durante décadas iba a ser más fuerte que la codicia.
porque pensé que cuando maduraran iban a valorar a su madre por algo más que su patrimonio. Miguel se levantó también y vino hacia mí. Mamá, nosotros te valoramos. ¿Me valoran? Miguel, ayer leí un mensaje tuyo donde decías que mi recámara iba a ser perfecta para tus hijos cuando vengan de visita. Mi recámara, donde nací yo, donde nacieron ustedes, donde murió su papá. Para ti es solo un cuarto disponible para uso futuro. No pensé en eso. Exacto. No pensaron. Ninguno de ustedes pensó en mí como persona con sentimientos. Me trataron como obstáculo a los planes, como problema a resolver, como activo a liquidar. Patricia regresó al sofá y se sentó junto a mí. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que puedas perdonarnos? ¿Quieren mi perdón o quieren mi herencia? Tu perdón. Entonces demuéstrenlo. No con palabras, con acciones. Durante 6 meses. ¿Qué pasa si lo logramos? Si realmente cambiamos y demostramos que podemos ser mejores hijos, entonces consideraré modificar el testamento para incluirlos parcialmente. Pero nunca van a heredar todo, y nunca van a tener control sobre esta casa mientras yo viva. ¿Qué porcentaje podríamos recuperar? Preguntó Roberto con su mentalidad de contador. ¿Ya estás calculando otra vez? Roberto, la pregunta no es cuánto van a heredar. La pregunta es si van a recuperar a su madre. Se dio cuenta de su error inmediatamente. Perdón, mamá. Tienes razón. La herencia no importa. Lo que importa es reparar nuestra relación. Eso está mejor. Miguel se acercó y se arrodilló junto a mi silla. Mamá, ¿me perdonas por haber sido tan egoísta? Miguel, el perdón no es algo que se pide una vez y ya está. Es algo que se gana día tras día, siendo diferente. Entonces empiezo hoy. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que vengas el domingo a ayudarme a podar el jardín de tu papá. Sin prisa, sin agenda, sin teléfono. Solo tú y yo, trabajando juntos como cuando eras niño. Ahí estaré. Patricia, necesito que traigas a Sebastián a pasar tiempo conmigo sin usarme de niñera gratuita. Quiero enseñarle a cocinar, contarle historias de cuando ustedes eran niños, ser su bisabuela de verdad. Por supuesto, mamá. Y Roberto, necesito que vengas a cenar conmigo los miércoles, como cuando vivías aquí y me contabas todo lo que pasaba en tu día. ¿Puedo traer a mi nueva novia? Quiero que la conozcas bien, no solo de pasada. Era la primera vez en años que Roberto mencionaba querer presentarme formalmente a una pareja. Me encantaría conocerla. Los tres me abrazaron al mismo tiempo, y por un momento sentí algo parecido a la esperanza, pero también sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Hay una condición más, les dije cuando se separaron. ¿Cuál? Preguntaron al unísono. Si alguno de ustedes vuelve a traicionarme, si descubro que siguen planeando mi vida a mis espaldas, si intentan manipularme de cualquier manera, pierden para siempre cualquier oportunidad de recuperar mi confianza o mi herencia. Entendido, dijeron. Entonces empezamos mañana. Y recuerden, están en periodo de prueba durante 6 meses. Cada visita, cada conversación, cada acción cuenta. Cuando se fueron esa noche, me quedé sentada en la sala, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, podía recuperar a mis hijos. Pero también sabía que si fallaba en esta última oportunidad, estaría preparada para vivir y morir sin ellos. Los primeros días después de la confrontación fueron extraños. Era como vivir en una película donde todos los actores habían cambiado de personaje, pero aún no dominaban sus nuevos papeles. Roberto me llamó el martes por la noche, no para pedirme dinero ni para actualizar algún plan, sino para preguntarme cómo había estado mi día. Hola, mamá. ¿Cómo amaneciste? La pregunta me tomó tan desprevenida que tardé unos segundos en responder. Bien, mijo. ¿Y tú? Bien también. Solo quería saber de ti. ¿Necesitas algo del mercado? Voy a pasar por ahí después del consultorio. ¿Roberto ofreciéndose a hacer compras para mí? Sin que yo se lo pidiera. Sin emergency de por medio. Bueno, si no es molestia, necesito jitomates y cebolla. Claro que no es molestia. ¿Algo más? Con eso está bien. Gracias. Perfecto. Te llevo las cosas como a las 7. ¿Te parece? Cuando llegó esa noche, traía una bolsa del supermercio más caro de la zona, no del mercadito donde yo compraba para ahorrar dinero. Mijo, esto debe haber costado muy caro.
No te preocupes por eso, mamá. Quiero que tengas lo mejor. Se quedó en la cocina mientras yo guardaba las verduras, algo que nunca había hecho antes. Siempre dejaba las cosas en la mesa y se iba corriendo a atender otros asuntos más importantes. ¿Quieres café? Sí, me encantaría. Preparé café de olla como me había enseñado mi madre, con canela y piloncillo. Roberto se sentó en la mesa de la cocina y por primera vez en años realmente me miró mientras hablábamos. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo empezamos a tratarte mal? ¿Puedes recordar el momento exacto? La pregunta me sorprendió por su honestidad. No fue un momento, Roberto. Fue gradual. Empezó cuando se fueron de la casa y solo regresaban cuando necesitaban algo. Poco a poco, dejé de ser su destino para convertirme en su recurso. ¿Y por qué no nos dijiste nada? ¿Cómo le dices a un hijo que se está volviendo egoísta? ¿Cómo le explicas a alguien que amas que te está lastimando sin que suene a chantaje emocional? Roberto removió su café pensativamente. Tienes razón. Nosotros deberíamos habernos dado cuenta solos. Deberían, pero se acostumbraron a tomar sin dar, a recibir sin agradecer. Y yo me acostumbré a dar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué lo permitiste tanto tiempo? Porque tenía miedo de que si les ponía límites, me abandonaran completamente. Prefería tener hijos egoístas que no tener hijos. Eso debe haber sido muy doloroso. Fue devastador. Pero lo que más me dolió no fue el abuso, sino darme cuenta de que ustedes no me veían como persona. Era solo mamá, la función, no Carmen, la mujer. Roberto se quedó callado durante varios minutos, mirando su taza. Mamá, ¿alguna vez has pensado en volver a casarte? La pregunta me dejó boquiabierta. Nunca, en 10 años de viudez, ninguno de mis hijos había mostrado interés en mi bienestar emocional como mujer. ¿Por qué me preguntas eso? Porque me di cuenta de que nunca te hemos preguntado si te sientes sola, si extrañas tener compañía, si te gustaría conocer a alguien. Roberto, tengo 78 años. ¿Y eso qué? Conocí un paciente que se casó a los 85. Dice que son los años más felices de su vida. Era surreal estar teniendo esta conversación con el mismo hijo que 3 días antes planeaba encerrarme en un asilo. No he pensado en eso, mijo. Después de tu papá, nunca me imaginé con otra persona. Pero si algún día quisieras intentarlo, cuenta con nuestro apoyo. Gracias por decir eso. Mamá, ¿puedo quedarme a cenar? No tengo nada importante que hacer. Sai, por primera vez en años, Roberto eligió pasar tiempo conmigo en lugar de encontrar excusas para irse. Le preparé quesadillas de flor de calabaza, sus favoritas cuando era niño. Cenamos hablando de su trabajo, pero no de los aspectos financieros, sino de los pacientes que le daban satisfacción ayudar. Me contó de una señora de mi edad que había recuperado su sonrisa después de años de esconderla por dientes rotos. Le recordé a ti, mamá. La misma dignidad, la misma fortaleza. ¿En serio? Sí. Y me hizo pensar en todo lo que has soportado sin quejarte, todo lo que nos has dado sin pedir reconocimiento. Cuando se fue esa noche, me abrazó de verdad. No el abrazo mecánico de costumbre, sino un abrazo que duró varios segundos y que sentí sincero. Gracias por la cena, mamá. Y gracias por darnos esta oportunidad de ser mejores hijos. El jueves, Patricia llegó con Sebastián, pero esta vez la dinámica fue completamente diferente. Mamá, ¿te molesta si me quedo también? Cancelé mis juntas para pasar la tarde contigo y con Sebastián. ¿Patricia cancelando juntas de negocios para estar conmigo? Claro que no me molesta, al contrario. Sebastián quería aprender a hacer tortillas. Dice que las tuyas son las mejores del mundo. Pasamos toda la tarde en la cocina. Sebastián con las manitas llenas de masa. Patricia riéndose cuando su primera tortilla salió con forma de mapa de Australia. Yo recordando cuando les enseñé lo mismo a mis hijos 40 años antes. Bisabuela, me dijo Sebastián mientras esperábamos que se cociera su tortilla. ¿Es cierto que mamá, tío Roberto y tío Miguel nacieron aquí en esta casa? Sí, mi amor. Los 3 nacieron en la recámara de arriba. ¿Puedes contarme cómo fue? Patricia me miró con curiosidad. Nunca le había contado los detalles de su propio nacimiento. Bueno, cuando tu mamá estaba por nacer, empezó una tormenta terrible. Llovía tanto que las calles se inundaron y no podíamos llegar al hospital. ¿Y qué hicieron?
Tu bisabuelo corrió a buscar a doña Remedios, la partera del barrio. Ella llegó empapada pero con una sonrisa, diciendo que los bebés que nacen en tormentas son especiales. Patricia escuchaba como hipnotizada. ¿Yo soy especial entonces? Preguntó. Muy especial. Doña Remedios dijo que eras el bebé más bonito que había ayudado a nacer. Tenías los ojos enormes y cuando te pusieron en mis brazos, dejaste de llorar inmediatamente. ¿Y qué dijo papá? Lloró. Tu papá, que siempre fue tan fuerte, se puso a llorar de emoción. Dijo que éramos la familia más afortunada del mundo. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Nunca me habías contado esa historia. Nunca me la habías preguntado. ¿Tienes más historias de cuando éramos bebés? Cientos, mija. Toda una vida de historias. ¿Me las puedes contar? Por supuesto. Esa tarde se transformó en algo mágico. Patricia descubrió detalles de su infancia que había olvidado o nunca había sabido. Sebastián escuchó historias de cuando su mamá era pequeña como él. Yo reviví momentos que había guardado en mi corazón durante décadas. Cuando llegó la hora de irse, Patricia me abrazó con intensidad. Mamá, perdóname por haberme perdido tantos momentos como este. No se han perdido, mija. Solo los teníamos guardados esperando el momento correcto. ¿Puedo venir el próximo jueves también? Solo nosotras, para que me cuentes más historias. Me encantaría. El domingo llegó Miguel temprano, con ropa de trabajo y herramientas de jardinería nuevas. Buenos días, mamá. ¿Lista para trabajar en el jardín de papá? Trabajamos toda la mañana podando rosales, plantando nuevas flores, limpiando las hojas secas. Miguel trabajaba despacio, sin prisa, preguntándome por cada planta, escuchando las historias detrás de cada rincón del jardín. ¿Este durazno lo plantó papá cuando nací? Sí. Dijo que quería que crecieras junto con el árbol, que fueran compañeros de vida. Miguel tocó el tronco del árbol con cariño. No sabía eso. Tu papá tenía planes hermosos para ustedes. Soñaba con verlos casados bajo este mismo árbol, con que sus nietos jugaran en este jardín. Ay, ¿qué piensas tú? ¿Crees que papá estaría orgulloso de nosotros? La pregunta me llegó al corazón. Estaría orgulloso de sus logros profesionales, pero estaría triste de ver cómo trataron a su mamá. Miguel se sentó en el pasto, con las manos sucias de tierra. Mamá, ¿cómo podemos honrar su memoria? Siendo la familia que él soñó que fuéramos, cuidándonos unos a otros, valorando lo que tenemos, construyendo sobre el amor en lugar de sobre el interés. ¿Crees que todavía estamos a tiempo? Siempre estamos a tiempo de empezar de nuevo, mijo. A mediados de la segunda semana, algo inesperado sucedió. Los tres llegaron juntos un viernes por la noche, cargando bolsas de comida. ¿Qué es esto? Queremos cocinar para ti, dijo Patricia, como cuando éramos niños y te ayudábamos en la cocina los domingos. Pero ustedes no saben cocinar. Por eso necesitamos que nos enseñes, rió Roberto. Fue una noche caótica y divertida. Roberto quemó las cebollas. Miguel confundió la sal con el azúcar. Patricia batió tanto los huevos que parecían espuma de jabón. Pero reímos más de lo que habíamos reído juntos en años. ¿Recuerdan cuando Miguel intentó hacer hot cakes y la cocina quedó llena de humo? Preguntó Patricia. Tenía 6 años, se defendió Miguel. Pensé que más fuego cocinaba más rápido. Y Roberto que trató de ayudar lavando los trastes con detergente para ropa. Agregué. En mi defensa, olía muy bien. Cenamos la comida más desastrosa pero más sabrosa de nuestras vidas. Porque tenía el ingrediente que había estado ausente durante años. Amor genuino. Esa noche, cuando ya se habían ido, me senté en la sala sintiendo algo que no experimentaba desde la muerte de Aurelio, esperanza real de que mi familia podía sanar. Pero también sabía que las pruebas más difíciles estaban por venir, porque una cosa era comportarse bien por unas semanas, y otra muy diferente era cambiar realmente después de años de patrones tóxicos. El verdadero examen llegaría cuando se presentaran situaciones que pusieran a prueba sus nuevas intenciones contra sus viejos hábitos. La prueba llegó más pronto de lo que esperaba. Un martes por la mañana, mientras regaba las plantas del patio, me resbalé en el suelo mojado y caí fuertemente sobre mi cadera derecha. El dolor fue tan intenso que no pude levantarme. Ahí estaba yo,
tirada en el piso de mi propia casa. Exactamente la situación que mis hijos habían usado como argumento para meterme en el asilo. Logré arrastrarme hasta donde tenía el teléfono y llamé a Patricia. Era la que vivía más cerca. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Me caí en el patio. No puedo levantarme. Dios mío, ya voy para allá. No te muevas. No me puedo mover aunque quisiera. Patricia llegó en 15 minutos. Un récord considerando el tráfico de la Ciudad de México. Traía a Joaquín con ella, que por primera vez no se veía como el empresario calculador, sino como el yerno preocupado. ¿Te duele mucho, mamá? Bastante. Creo que me lastimé la cadera. Vamos al hospital, dijo Patricia sin dudarlo. Joaquín, ayúdame a levantarla. ¿No deberíamos llamar una ambulancia? Preguntó Joaquín. Tardarían 1 hora. Mejor la llevamos nosotros. En el carro, camino al hospital, esperé a que comenzaran. Era el momento perfecto para retomar el tema del asilo, para argumentar que yo ya no podía vivir sola, para usar mi accidente como evidencia de que tenían razón desde el principio. Pero no dijeron nada de eso. ¿Quieres que llame a Roberto y Miguel? Preguntó Patricia. Mejor esperamos a ver qué dice el doctor. En urgencias, Patricia se quedó conmigo durante las 3 horas que tardaron en atenderme, hacerme radiografías y confirmar que tenía una fisura menor en la cadera que sanaría con reposo y fisioterapia. ¿Qué cuidados va a necesitar?, le preguntó Patricia al doctor. Reposo durante 2 semanas, después fisioterapia gradual. Va a necesitar apoyo para bañarse, cocinar, subir escaleras. Era el momento. El argumento perfecto para la residencia geriátrica. Doctor, dijo Patricia, ¿sería recomendable que estuviera en un lugar donde tenga atención las 24 horas? Mi corazón se hundió. Ahí estaba. La traición disfrazada de preocupación médica. Depende, respondió el doctor. ¿Tiene familia que pueda ayudarla en casa? Sí, contestó Patricia inmediatamente. Tiene 3 hijos que vivimos aquí en la ciudad. Entonces, con apoyo familiar debería estar perfecta en su casa. Es mejor para la recuperación estar en ambiente familiar que en institución. Perfecto, dijo Patricia. Organizaremos turnos para cuidarla. ¿Turnos para cuidarme? ¿En mi propia casa? En el camino de regreso, Patricia me explicó el plan. Roberto va a quedarse contigo las noches. Miguel y yo nos alternamos los días. Joaquín va a contratar una enfermera para que venga por las mañanas a ayudarte con el baño y las cosas más difíciles. Patricia, eso va a ser muy caro. Mamá, déjanos cuidarte, por favor. ¿Y sus trabajos? ¿Sus compromisos? Encontraremos la manera. Lo importante es que te recuperes bien. Esa noche Roberto llegó con una maleta y una bolsa de comida. Vine preparado para quedarme el tiempo que necesites, mamá. Mijo, no puedes descuidar tu consultorio. Ya moví todas las citas de esta semana. Mis pacientes van a entender. Se instaló en el cuarto de huéspedes y se comportó como el enfermero más atento del mundo. Me ayudaba a ir al baño, me preparaba comidas ligeras, me entretenía con conversaciones durante las horas largas de reposo. ¿Te duele mucho? Ya menos. Los medicamentos ayudan. ¿Necesitas que llame al doctor? No, estoy bien. ¿Quieres que ponga música? ¿Televisión? Mejor platiquemos. Y platicamos. Durante horas. Roberto me contó de su infancia, de sus miedos cuando era adolescente, de sus sueños profesionales, de la novia nueva que quería presentarme formalmente. Se llama Claudia. Es pediatra. Muy dulce, muy sencilla. Creo que te va a caer bien. Me da mucho gusto que hayas encontrado a alguien especial. ¿En serio? Porque las otras novias que tuve, siempre sentí que no las aprobabas completamente. ¿Por qué dices eso? No sé. Siempre parecías un poco distante con ellas. Roberto, ¿alguna vez me preguntaste qué opinaba de tus novias? Se quedó pensando. No, la verdad no. Asumiste que no las aprobaba, pero nunca me pediste mi opinión. Tienes razón. ¿Qué pensabas de ellas? Pensaba que algunas no te valoraban como merecías. Pero también pensaba que tú no me valorabas lo suficiente como para incluirme realmente en tus decisiones importantes. ¿Cómo cuáles? Como cuándo decidiste ser dentista, como cuándo compraste tu casa, como cuándo te vas de vacaciones. Siempre me entero después. Nunca soy parte del proceso. No pensé que te interesara. Roberto,
Todo lo que te pasa me interesa. Eres mi hijo. ¿De verdad? Por supuesto. Pero durante años me has tratado como si fuera solo alguien a quien reportar resultados, no alguien con quien compartir procesos. Esa noche dormí mejor que en semanas, sabiendo que había alguien en la casa que realmente se preocupaba por mí. Al día siguiente llegó Miguel con su turno de cuidados. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneció la paciente? Mejor, gracias. Roberto me puso al día de todo. ¿Ya desayunaste? Sí. Roberto me preparó avena con fruta. Perfecto. ¿Qué quieres hacer hoy? Era extraño tener a Miguel preguntándome qué quería hacer, en lugar de decirme lo que él tenía que hacer. Me gustaría ver las fotos viejas. Hace años que no las repaso. Excelente idea. Voy por las cajas. Pasamos toda la mañana viendo fotografías. Miguel descubrió imágenes de sí mismo que no recordaba, momentos de su infancia que habían quedado borrados de su memoria. ¿Ese soy yo en mi primera bicicleta? Sí. Tenías 5 años. Te caíste como 20 veces antes de lograr mantener el equilibrio. ¿Y papá me enseñó? Papá y yo. Los dos corriendo detrás de ti por toda la cuadra. ¿Por qué no recuerdo eso? Porque cuando uno es niño, los momentos felices se sienten tan naturales que no parecen especiales. Solo cuando creces te das cuenta de que fueron extraordinarios. Miguel encontró una foto donde aparecía llorando mientras yo le curaba una rodilla raspada. ¿Me acuerdo de esto? Me caí jugando fútbol. Y llegaste gritando que te ibas a morir. Yo te curé la herida, te di un beso y se te olvidó el dolor. Siempre sabías cómo arreglar todo. Esa era mi especialidad. Curar raspones, secar lágrimas, hacer que todo pareciera posible. ¿Y quién te curaba a ti cuando te lastimabas? La pregunta me sorprendió. ¿Cómo? Cuando tú te sentías triste, cuando tú tenías miedo, cuando tú necesitabas consuelo. ¿Quién te cuidaba? Tu papá, cuando vivía. Después de su muerte. Nadie. Miguel se quedó callado mirando las fotos. Mamá, ¿nosotros nunca tratamos de consolarte cuando papá murió? Ustedes estaban ocupados con sus propias vidas. Era comprensible. No, no era comprensible. Deberíamos haber estado aquí contigo. ¿Miguel? No, mamá. Déjame decir esto. Cuando papá murió, tú perdiste a tu compañero de vida, pero nosotros solo pensamos en que habíamos perdido al papá. Nunca pensamos en que tú habías perdido al esposo. Eran jóvenes. Teníamos 30 y tantos años. No éramos niños. Deberíamos haber entendido tu dolor. Patricia llegó en la tarde con la enfermera que habían contratado. Se llamaba Esperanza, igual que la señora que me ayudaba con la limpieza. Mucho gusto, señora Carmen. Vengo a ayudarla con lo que necesite. Gracias, Esperanza. Patricia se quedó mientras la enfermera me ayudaba con el baño y me revisaba la herida. Todo se ve muy bien, dijo Esperanza. En una semana va a estar como nueva. Cuando la enfermera se fue, Patricia y yo nos sentamos en la sala. ¿Cómo te sientes con todo esto, mamá? ¿Con qué? Con que te estemos cuidando. Sé que no estás acostumbrada. Es extraño, admití. Durante 50 años yo fui la que cuidó a todos. No sabía cómo se sentía ser cuidada. ¿Te gusta? Me gusta saber que les importo. Pero me preocupa que sea solo porque estoy lastimada. Oh, ¿por qué dices eso? ¿Porque cuando sane, van a regresar a como eran antes? ¿Van a volver a verme solo cuando necesiten algo? Patricia me tomó de la mano. Mamá, estos días me han hecho entender algo. ¿Qué? Que cuidarte no es una carga. Es un privilegio. Las palabras me llegaron directo al corazón. ¿Un privilegio? Sí. Tú nos cuidaste durante décadas sin quejarte. Ahora tenemos la oportunidad de devolverte un poquito de todo lo que nos diste. Patricia. Y también me di cuenta de algo más. ¿Qué? Que esta casa no es solo tu hogar. Es nuestro hogar también. Aquí están nuestras raíces, nuestros recuerdos, nuestra historia. No importa cuánto dinero valga. Vale mucho más que eso. ¿Ya no quieren venderla? ¿Vender la casa donde nacimos? ¿Dónde crecimos? ¿Donde papá plantó el jardín? ¿Donde tú sigues esperándonos cada domingo? Patricia tenía lágrimas en los ojos. Mamá, esta casa es sagrada. Y tú eres sagrada. Perdónanos por haberlo olvidado. Esa noche, por primera vez desde el accidente, lloré. Pero no de dolor físico, sino de alivio emocional. Tal vez, solo tal vez,
Mis hijos realmente estaban cambiando, pero faltaba la prueba más difícil. ¿Qué pasaría cuando llegara el dinero? La primera prueba real llegó 3 semanas después de nuestra confrontación. Era un martes por la tarde cuando sonó el teléfono. Patricia me llamaba desde el hospital, con la voz entrecortada y llena de pánico. Mamá, Joaquín tuvo un accidente. Está en urgencias del Hospital Ángeles. No sabemos qué tan grave es, pero necesitan dinero para los estudios inmediatamente. Mi primer instinto fue el de siempre, preguntar cuánto necesitaba y cómo se lo podía hacer llegar. Pero me detuve. Esta era exactamente la situación que habría aprovechado antes para pedirme dinero sin cuestionamientos, sabiendo que yo nunca le negaría ayuda en una emergencia familiar. ¿Qué tipo de accidente fue? Se cayó de una escalera en la obra donde estaba supervisando. Puede tener fractura de cráneo. Los doctores quieren hacerle una tomografía urgente, pero cuesta 15,000 pesos y el seguro tarda en autorizar. 15,000 pesos. Una cantidad considerable, pero no imposible para una pareja que manejaba Mercedes y hablaba de inversiones millonarias. Patricia, ¿ustedes no tienen esa cantidad disponible? Sí, mamá. Pero está en inversiones que no puedo tocar sin perder dinero. Por favor, es una emergencia. Ahí estaba. La misma Patricia que calculaba mis 8 millones de pesos como capital líquido. Ahora me decía que no podía acceder a 15,000 pesos sin pérdidas financieras. Hija, voy para allá. ¿Vas a traer el dinero? Voy a estar contigo en este momento difícil. Tomé un taxi al hospital. Durante el trayecto, mi mente trabajaba intensamente. ¿Era una emergencia real o una manipulación sofisticada? ¿Patricia había aprendido de nuestras conversaciones recientes o seguía viendo a su madre como cajero automático de emergencias? Cuando llegué al hospital, encontré a Patricia en la sala de espera, efectivamente nerviosa y con los ojos rojos de llorar. Joaquín estaba en una camilla, consciente pero con vendas en la cabeza. La emergencia era real. Mamá, gracias por venir tan rápido. ¿Cómo está? Consciente, pero los doctores quieren descartar hemorragia interna. Necesitan la tomografía ya. Me acerqué a hablar con la enfermera de admisiones. ¿Cuáles son las opciones de pago para el estudio? Puede ser efectivo, tarjeta de crédito, o esperar la autorización del seguro que puede tardar hasta 6 horas. ¿6 horas es peligroso para el paciente? No necesariamente, pero es preferible hacer el estudio cuanto antes para descartar complicaciones. Regresé con Patricia. El seguro puede autorizar el estudio. Solo hay que esperar unas horas. Pero mamá, el doctor dijo que era urgente. Patricia, siéntate conmigo un momento. La llevé a una esquina más privada de la sala de espera. Hija, necesito preguntarte algo, y necesito que me respondas con honestidad completa. ¿Qué? ¿Realmente no tienes 15,000 pesos disponibles? ¿O me estás pidiendo dinero por costumbre? Patricia me miró sorprendida. Mamá, ¿cómo puedes preguntarme eso en un momento así? Porque en un momento así es cuando más necesito saber si has cambiado o si solo estabas actuando estas semanas. No puedo creer que dudes de mí cuando mi esposo está herido. No dudo de que Joaquín esté herido. Dudo de que necesites mi dinero para ayudarlo. Patricia se quedó callada durante varios segundos, mirándose las manos. Sí tengo el dinero, admitió finalmente. Pero si lo saco de la inversión, perdemos los rendimientos de este mes. ¿Cuánto dinero son esos rendimientos? Como 3,000 pesos. Patricia, me estás pidiendo 15,000 pesos para no perder 3,000. Es que es dinero que ya teníamos contemplado para otros gastos. ¿Qué gastos? Y vamos a cambiar los muebles de la sala. Muebles de la sala. Joaquín estaba en el hospital con posible fractura de cráneo, y Patricia prefería pedirme dinero antes que posponer la compra de muebles nuevos. Hija, ¿tú escuchas lo que estás diciendo? Sí, ya sé que suena mal, pero es que estamos acostumbrados a que tú nos ayudes cuando necesitamos dinero rápido. Acostumbrados. Ahí está la palabra clave. Mamá, por favor, no conviertas esto en una lección. Solo necesito que me prestes el dinero. No te voy a prestar el dinero. Patricia se puso pálida. ¿Qué? No te voy a prestar el dinero porque no lo necesitas. Porque tienes recursos propios. Porque esta es exactamente la situación que me prometiste que no volvería a pasar. Pero es una emergencia real.
La emergencia es real. Tu necesidad de mi dinero no. Patricia comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de preocupación por Joaquín. Eran lágrimas de frustración porque su estrategia no había funcionado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vas a sacar tu dinero de tu inversión para pagar los gastos médicos de tu esposo, como hace cualquier adulto responsable. Pero mamá, Patricia, ¿quieres recuperar mi confianza o quieres mis 15,000 pesos? Se quedó callada durante 1 minuto completo. Tienes razón, dijo finalmente. Voy a pagar con mi dinero. Perfecto. Y yo voy a quedarme aquí contigo hasta que sepamos que Joaquín está bien. ¿Te vas a quedar? Por supuesto. Porque eso es lo que hace una madre cuando su familia está en crisis. Acompaña, apoya, da amor. No necesariamente dinero. Patricia fue a hacer el pago con su tarjeta de crédito. Cuando regresó, se sentó junto a mí en la sala de espera. Mamá, perdóname. ¿Por qué me pides perdón? Porque acabas de demostrarme que no he cambiado nada. Al primer problema corrí a pedirte dinero automáticamente. ¿Y qué aprendiste? Que tengo recursos para resolver mis propios problemas. Que no necesito usar a mi madre como solución fácil. ¿Y qué más? Que lo que necesitaba de ti no era dinero, era que estuvieras aquí conmigo. Exacto. Nos quedamos en el hospital hasta las 11 de la noche. La tomografía salió bien. Joaquín no tenía fractura de cráneo, solo una conmoción leve. Lo dieron de alta con reposo y medicamentos. Durante esas horas de espera, Patricia y yo hablamos de cosas que nunca habíamos discutido. De sus miedos como esposa, de sus inseguridades como madre, de su ansiedad por el dinero que la llevaba a tomar decisiones financieras irracionales. Mamá, ¿cómo haces para estar tan tranquila con el dinero? Porque aprendí a distinguir entre lo que necesito y lo que quiero. Entre emergencias reales y caprichos disfrazados. Yo siempre estoy preocupada por no tener suficiente. Patricia, tú ganas más dinero en un mes de lo que yo ganaba en 6 meses cuando los criaba. No es un problema de cantidad, es un problema de perspectiva. ¿Cómo cambio esa perspectiva? Empezando por no ver a tu madre como respaldo financiero. Empezando por resolver tus problemas con tus recursos. Cuando salimos del hospital, Patricia me abrazó de una manera diferente. Gracias por quedarte conmigo y por no darme el dinero. ¿Por qué agradeces que no te diera el dinero? Porque me obligaste a crecer un poquito más. Me demostraste que puedo resolver mis problemas sola. Siempre has podido, hija. Solo habías olvidado cómo. La segunda prueba llegó una semana después, de parte de Miguel. Me llamó un sábado por la mañana, emocionado. Mamá, tengo una oportunidad de negocio increíble, pero necesito actuar rápido. ¿Qué tipo de oportunidad? Unos departamentos en Nezahualcóyotl que están rematando por divorcio. Si junto el enganche esta semana, puedo comprar 3 departamentos por el precio de uno. ¿Y cuánto necesitas para el enganche? 200,000 pesos. Sé que es mucho, pero mamá, es una inversión que se va a triplicar en 2 años. 200,000 pesos. Casi la mitad de mis ahorros totales. Miguel, ¿tú tienes algún dinero para esa inversión? Tengo 50,000, pero no es suficiente. ¿Y por qué piensas que yo debería poner los otros 150,000? Porque podríamos ser socios. Tú pones el dinero, yo hago el trabajo, y dividimos las ganancias. Era la propuesta más elaborada que había recibido para que financiara los sueños empresariales de mis hijos. ¿Has hecho algún análisis de riesgo de esta inversión? ¿Análisis de riesgo? ¿Qué pasa si los departamentos no se venden? ¿Si necesitan reparaciones costosas? ¿Si el mercado inmobiliario baja? ¿Si surge algún problema legal con el divorcio de los dueños originales? Miguel se quedó callado. No había pensado en esas posibilidades. ¿Y esperas que yo invierta mis ahorros de toda la vida en algo que tú no has analizado completamente? Mamá, es una oportunidad única. Miguel, todas las estafas empiezan con «es una oportunidad única». No es una estafa. No dije que fuera una estafa. Dije que no has hecho tu tarea antes de pedirme que arriesgue mi dinero. ¿Entonces no me vas a ayudar? No te voy a financiar, pero sí te voy a ayudar. ¿Cómo? Ven mañana y vamos a revisar juntos todos los aspectos de esta inversión. Si después de analizarla completamente sigues convencido de que es buena idea,
Te ayudo a encontrar opciones de financiamiento que no involucren mis ahorros. ¿En serio? En serio. Pero Miguel, si realmente es tan buena oportunidad, algún banco estará dispuesto a prestarte el dinero con los departamentos como garantía. Al día siguiente, Miguel llegó con carpetas llenas de papeles. Pasamos toda la tarde revisando contratos, investigando el historial de la propiedad, calculando costos de mantenimiento y posibles ingresos. Al final del análisis, descubrimos varios problemas serios. Los departamentos tenían adeudos de predial por 3 años, necesitaban reparaciones estructurales costosas y estaban ubicados en una zona donde el valor inmobiliario había bajado el último año. Mamá, tienes razón, no es tan buena inversión como pensé. Oh, ¿qué aprendiste? Que necesito investigar mucho más antes de tomar decisiones financieras importantes. ¿Y qué más? Que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. ¿Y la lección más importante? Miguel pensó durante varios segundos. Que no debería pedirte que arriesgues tu dinero en algo que ni yo mismo entiendo completamente. Exacto. Esa tarde, establecimos un nuevo protocolo. Miguel podría consultarme sobre oportunidades de negocio, pero primero tenía que hacer su propia investigación completa y presentarme un análisis de riesgos detallado. ¿Y si algún día encuentro una inversión realmente buena y bien investigada? Entonces te ayudo a estructurar un préstamo formal, con intereses y pagos establecidos, como lo haría cualquier banco. ¿Me cobrarías intereses? Por supuesto, porque así los dos tomamos en serio la operación. Miguel se rió. Mamá, eres más estricta que los bancos. Los bancos no te criaron durante 40 años. Tengo más que perder si tomas malas decisiones. Estas 2 pruebas me confirmaron algo importante. Mis hijos estaban intentando cambiar, pero cambiar patrones de décadas no era proceso de semanas. Iban a necesitar tiempo, práctica, y probablemente varios tropiezos más antes de aprender completamente las nuevas reglas de nuestra relación. Pero por primera vez en años, sentía que estábamos avanzando en la dirección correcta. Si este mensaje llegó a tu corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que esta historia llegue a alguien más que necesite escuchar que merece una vida mejor. Muchas gracias.